ya tenemos el dorso terminado. Un pequeño detalle que no he comentado durante la tarea anterior. Esta pieza, este apoyo que ponemos para hacer esa técnica de levantar la cuchilla, para despegarla de la piedra, cuanto más gruesa sea esta pieza, es decir, más levantemos, lógicamente más ángulo creamos en este mínimo microbisel, es despreciable, es insignificante, y también más pequeña va a ser la línea que pulimos. Eso también es verdad, cuanto más se levante, esta franja va a ser más pequeña. Entonces, adecuar esta pieza que pongamos, el apoyo que pongamos, para que ese pulido sea lo menor posible. Yo ya digo, para mí lo ideal es un apoyo de 1 milímetro. Bien, con el dorso terminado, pues ya toca pasar al bisel, a lo que es construir el filo y dar los 3 pasos que corresponden a lo que es el afilado: el asentado, el afilado propiamente y el vaciado. Entonces, con una cuchilla nueva, igual que con una de segunda mano, lo primero que tenemos que hacer, aquí ya lo tenemos, es comprobar siempre que el filo esté escuadrado con los lados. Como en esta ya lo hemos hecho de antes, ya lo tenemos, pero si es una cuchilla nueva, nunca olvidar que debe estar escuadrado, porque luego al usar las guías nos puede dar problemas. En segundo lugar, antes de hacer nada, tenemos que comprobar el ángulo del bisel que tenemos, que nos hemos encontrado. No hemos hecho nada con esta cuchilla antes, o con una que compramos nueva, y el bisel pues nos viene dado. A veces es el correcto, pero otras veces no. Entonces lo debemos comprobar. Para ello podemos utilizar un transportador de ángulos, tan sencillo como colocarlo ahí y medir el ángulo, ¿vale? Eso es una forma muy sencilla. Otro lado, si queremos o disponemos de ello, pues existen estos accesorios que es un medidor de ángulos. Cada hueco tiene un número que corresponde a un ángulo. Entonces es meter la cuchilla y probar dónde lógicamente casa mejor. Esta, por ejemplo, tiene un ángulo muy bajo, exageradamente bajo, de unos 22-23 grados, nada más. Por lo tanto, es lógico que la punta fuera tan fina y, en consecuencia, frágil, y se ha roto fácilmente. Como ya conocemos los ángulos que queremos establecer aquí, pasamos directamente a utilizar la guía y cortar metal, ¿vale? Como apunto aquí, el bisel primario es el principal, el grande, y corresponde al vaciado, que es el desbaste de mayor cantidad de metal y se realiza con piedras gruesas o con la esmeriladora. Luego haremos el afilado. El afilado se realiza en el microbisel secundario y es el que construye realmente el filo. Es el paso en el que el dorso y el bisel, como planos, se cruzan. En el momento que se cruzan, se forma la rebaba y es un punto tangente donde los dos planos se cruzan y forman la punta realmente. Mientras esos dos planos no se cruzan, bisel y dorso, no hay filo. Puede parecer que corta, pero está mal, no nos sirve. Entonces, esa es la misión del afilado. De entrada lo hacemos en el microbisel secundario, porque ahí es donde debemos construir la curva
de nuestra cuchilla. Pero en los futuros reafilados, ese afilado, ese paso del afilado y de construir la rebaba, se hará en el microbisel terciario, en lo que es el ángulo del filo realmente que corta, el ángulo de corte, ¿vale? Hemos dicho que esta cuchilla la vamos a hacer con curva por la misión o trabajo que tiene el cuchillo que la lleva, perdón, el cepillo que la lleva. Otros cepillos, por supuesto, tienen la cuchilla completamente recta, entonces se afilaría como un formón, tan simple como seguir los mismos pasos que hemos hecho con el formón. Pero aquí vamos a ver cómo se crea esa curva y cómo se mantiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como hemos matado el filo anteriormente, pues es recuperarlo. Por lo tanto, nos vamos al primer paso, que es el vaciado. Al mismo tiempo, ya hemos comprobado con el medidor de ángulos que el ángulo que nos hemos encontrado es muy bajo y lo preferimos a 25 grados, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a nuestra guía. Lo he dicho muchas veces, en el mercado hay infinidad de guías, de modelos de guías de afilar con diferentes diseños y ninguno me ha causado especial alegría, porque no entiendo por qué a lo largo de los años, pero nadie se digna a hacer una guía que realmente cubra las necesidades. Supongo que porque la gente tiene unos métodos de afilar muy diferentes a los que usamos algunos. Entonces, las guías siempre tienen fallos. Así que cualquiera que usemos simplemente consiste en adaptarla al trabajo que vamos a explicar. Bueno, de entrada, aquí tengo varias. La guía de Veritas tiene un ajuste de microbisel que es muy conveniente, que es lo que a mí más me gusta en una guía de afilar. Y la guía de Bridge City Tools también tiene un ajuste de microbisel, que es fantástico. Tiene otros problemas. Esta guía Kakuri no tiene ajuste de microbisel, es una guía muy cómoda, grande, robusta, pero muy simple, sin ajustes de nada. Entonces vamos a empezar usando esta para ese vaciado que hemos dicho. ¿Cómo ajustamos ese bisel? Bueno, según el fabricante, lo simple es meter la cuchilla en la guía, colocarla y ahora en una superficie plana, como puede ser la misma piedra de afilar, debemos hacer coincidir el bisel primario, el bisel que realmente se siente, sobre esa superficie y ahí ajustar la guía y ya apretarlo. Claro, eso es muy sencillo y rápido relativamente, pero claro, eso nos obliga, uno, a usar el bisel que ya tenemos, lo cual no nos sirve ni nos interesa, y dos, si queremos afilar un microbisel, pues con este método, desde luego, un microbisel no se siente para poder ajustarlo en la guía. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otras soluciones. Algo muy sencillo es utilizar una plantilla de ángulos, un transportador de ángulos, digamos, casero, donde nosotros vamos a dibujar esas inclinaciones y ahora con la guía vamos a hacer coincidir el dorso de la cuchilla con la línea de los ángulos que queremos dar.
Ahí estaría. Vamos a observar cómo la línea de 25 grados coincide con nuestro dorso. Esa es la idea del ajuste. Otro detalle que debemos tener en cuenta al usar guías de estas que no tienen ningún accesorio ni plantilla del fabricante que nos diga cómo ajustar el ángulo de afilado es que debemos utilizar una superficie plana y vigilar que el filo, mirando al trasluz, asiente al mismo tiempo todo el filo, que no se nos quede así, digamos, inclinado de un lado o de otro, que a lo mejor al usar nuestra plantilla casera hemos colocado el ángulo de afilado, pero el filo no nos hemos dado cuenta y nos ha quedado torcido y está tocando la superficie de afilado en la piedra de un lado solo. Por lo tanto, antes de comenzar a afilar, utilizar una superficie plana y mirar que está bien colocado ese filo. Eso lo que significa también es que el filo está paralelo al rodillo, que es el que forma ese triángulo de base, altura y inclinación de la cuchilla para formar el filo que deseamos, ¿vale? También es buena idea teñir un poco el bisel para ir viendo el progreso de nuestro trabajo y ver dónde corta la piedra también. Un detalle es que cuando afilamos ese bisel y la piedra empieza a cortar por la punta, digamos por el filo, significa que el ángulo que estamos afilando es más alto que el ángulo que tenemos en el bisel previamente. Si es al revés, si nosotros al cortar el metal del bisel, la piedra empieza cortando por la cima del bisel, significa que el ángulo que estamos afilando, que hemos puesto en la guía, es más bajo que el bisel previo que teníamos. Es simplemente un detalle informativo. Bien, entonces ahora cogeríamos la piedra más agresiva, más gruesa que tengamos. Lo normal es que los fabricantes todos diseñen, fabriquen sus guías para usarlas de esta manera, ¿verdad? Empujando sobre la piedra de afilar. Esto a mí nunca me ha gustado porque es una invitación a que el filo se clave en la piedra. Al hacer fuerza, al avanzar, es muy fácil que reaccione así, estropeando el afilado y estropeando la piedra. Por lo tanto, a mí me gusta más coger la guía al revés y hacer fuerza hacia la parte de atrás de la guía. De esta manera es imposible que el filo se clave en la piedra. Hacemos fuerza al empujar y relajamos al recoger. De esa manera vamos pasando la guía, sujetando con presión uniforme a lo ancho de ese bisel que queremos. Ahora que hemos dado varias pasadas, observamos dónde ha empezado a cortar la piedra. Y se puede ver que ha empezado cortando por la punta. Eso quiere decir que
que los 25 grados que hemos colocado son más altos que los 22-23 grados que tenía el bisel anteriormente. Es una prueba contundente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar en la piedra. Esto es un trabajo muy pesado, muy tedioso y un poco largo. Es todo el rato así, sin dejar que se seque la piedra y trabajando en toda la superficie. Es decir, nos vamos moviendo con la guía a un lado y al otro al mismo tiempo que deslizamos. Después de unas cuantas pasadas le damos la vuelta a la piedra para que se desgaste el otro lado. Igualmente seguimos trabajando de esa manera. Esta es una piedra de 220. Por ejemplo, podemos probar la más gruesa que tengo, de 120. Pero a veces el tamaño del abrasivo, aunque sea más gruesa la piedra, corta peor por la calidad de la piedra o por el acero que estemos afilando. El sonido al afilar siempre nos indica también el corte que está haciendo la piedra. Aquí, por ejemplo, siendo esta piedra más gruesa, en el acero corta mejor esta de 220. Por otro lado, si queremos adelantar trabajo, pues lógicamente nos iremos a la esmeriladora. Normalmente las esmeriladoras tienen algún dispositivo que nos permite ajustar el ángulo de afilado de las cuchillas. Esta no trae ningún accesorio y no lo he comprado. He preferido construirme de manera casera y muy sencilla este apoyo. Esta pieza hace tope en el pedestal y esa distancia me va a dar el ángulo que yo quiero de manera muy sencilla. Lo que vamos a hacer para ajustar el ángulo es primero rotular el bisel para ver dónde corta la muela. A continuación, con la herramienta desenchufada para no correr peligro, vamos a ajustar esta distancia según donde deseemos que corte la muela. Ya sabemos que si empieza cortando en la punta, estaremos cortando un bisel más alto de lo que tenemos establecido. Si empieza cortando por la cima, entonces estaremos cortando un bisel más bajo de lo que tenemos. De esta manera apoyamos
el dispositivo y movemos la muela haciendo un pequeño roce para ver dónde corta. Vemos que corta ahora mismo un poco, parece que está el corte desviado hacia este lado, pero la distancia sí es la correcta, que está en medio del bisel, un poquito hacia abajo. Eso es lo que queremos que corte. Así que corregimos la posición de la cuchilla un poco. Y ahora ya empezaríamos a realizar ese vaciado. Con mucho cuidado y controlando . Igualmente, comprobando si se calienta y refrigerando el acero. Debemos saber también que las muelas de abrasivo común se desgastan, para lo cual existen unas herramientas de diamante que son rectificadores. Simplemente vamos a acercar esa pieza de diamante y de esta manera recuperamos la superficie de la muela, porque si está deformada igualmente tenemos problemas. Y trabajamos hasta que eliminemos la cantidad deseada para acercarnos al filo. Después de trabajar ese vaciado con las piedras más gruesas o con la esmerilladora, con el método que tengamos para un corte agresivo y rápido, vamos a obtener ese ángulo que deseamos, pero debemos detenernos antes de llegar al filo, antes de crear rebaba. ¿Vale? Porque si no, el filo sería muy tosco. Entonces, llegados a ese punto, ahora vamos a seguir afilando, pero ya cambiamos a una piedra un poquito más suave, como es la de 400, 500, bueno, lo que tengamos en ese rango. Y ya con esta piedra sí vamos a llegar a construir un poquito el filo, llegar a tocar la punta y crear un poco de rebaba, no mucha. Entonces igual, manteniendo la presión uniforme para que se corte todo el filo al mismo tiempo, y nos vamos moviendo por toda la superficie de la piedra. Encima de la piedra está nuestra posición del cuerpo, los brazos pegados al cuerpo,
no así, pegados al cuerpo y haciendo fuerza al empujar. Hay que aprender a realizar presión en el filo de la cuchilla y no en el rodillo de la guía, porque esto, si hacemos mucha fuerza pero descompensada, lo que vamos a conseguir es que el rodillo de la guía, cualquier guía, se estropee y la piedra corte el rodillo. Eso lógicamente es un problema. Entonces debemos aprender a llevar la presión delante, en el filo, al empujar. Si la presión es correcta, vamos a ver que el trazo del acero que deja en la piedra es igual al ancho del filo que estamos pasando. Eso quiere decir que la presión es uniforme en el ancho que está cortando la piedra. Entonces, con ese trabajo que hemos realizado, en el bisel primario a 25 grados hemos conseguido rectificar todo el bisel que teníamos antes y el filo que estaba un poco deteriorado. Lo que hemos conseguido es establecer el bisel que queremos, pero también tener un bisel único, que es lo que nos encontraríamos como norma general al comprar un cepillo o una cuchilla nueva. Es esto lo que nos dan cuando la cuchilla es nueva y nunca ha sido tratada, pero que ha salido nueva de la fábrica. Entonces nos encontraríamos un bisel así nuevo, para pasar al siguiente paso que vamos a dar. Por tanto, lo que hemos hecho hasta ahora simplemente ha sido, digamos, una restauración del bisel, al mismo tiempo que dejar en ese bisel primario los ángulos, los grados que queremos. Entonces, este trabajo que hemos hecho es el primero, que llamamos vaciado, porque básicamente ha sido un desbaste grande de metal. Podemos ver el aspecto que nos queda en el bisel. Y luego también debemos comprobar que el filo que hemos creado con este trabajo es recto. Entonces vamos a coger una superficie plana. Yo, por ejemplo, tengo esta plaquita de metacrilato. Le he puesto esta cinta de papel adhesivo simplemente para tener mejor visión y también para que no se me vaya rayando con el tiempo. Entonces, una superficie fiable. Puede ser un trocito de DM. Vamos a situar el filo sobre esa superficie y vamos a mirar a un foco de luz para ver cómo pasa la luz, si tenemos un filo cóncavo o convexo. Entonces, en este punto no nos interesa eso. Habría que, si tenemos algún problema, seguir trabajando con la presión adecuada, con la guía en la piedra, ¿vale? Si lo tenemos correcto, como podemos ver un ejemplo, entonces ahora ya sí vamos a pasar al trabajo de afilado propiamente, que se realiza en el bisel secundario y que ya sabemos, ya tenemos el dato, que lo queremos a 33 grados. 33 grados lo que significa realmente es 2 grados menos
que el último bisel, el bisel que realmente vamos a poner en la punta. Entonces no es siempre a 33, sino que es 2 grados menos. Bien, para hacerlo igualmente vamos a ayudarnos de la guía, porque crear ese microbisel y además con una curva que vamos a aprender a ponerle, pues a mano alzada es prácticamente no imposible, pero muy incierto, por así decirlo, con poca precisión. Y lo peor, que luego cuando tengamos que reafilarlo cientos de veces, pues igual vamos a estar cambiando. Entonces esa es la idea de utilizar una guía de afilado. Más que nada es por los microbiseles. Si no usáramos microbiseles, porque esa es nuestra elección, nos gusta hacerlo así, y solo usáramos un bisel único, pues toda esta superficie apoya bien en la piedra y lo podríamos hacer sin guía, pero a mí me parece sobre todo un gasto de dinero, porque es un desgaste enorme de las piedras. Pero bueno, cada uno que lo haga como le guste. Nosotros vamos a mostrar el método que utilizamos. Bien, utilizamos una guía y aquí lo ideal es tener una guía que tenga un sistema de microbiseles. Entonces, este modelo, por ejemplo, tiene esta rueda que permite desplazar el rodillo con más o menos altura. De esa manera controlamos los microbiseles. En este otro modelo, igualmente, tenemos la rueda de microbiseles que lo que hace es cambiar la altura del rodillo. Simplemente se mueve, se desplaza en 2 posiciones y de esa manera tenemos los microbiseles. Por tanto, al usar este tipo de guías, lo que conseguimos es jugar de manera muy cómoda, muy rápida y muy efectiva con el microbisel secundario y el terciario. Siempre solamente con un ajuste, con una puesta en la guía de la cuchilla, ya vamos a poder acceder a un microbisel o al otro. Entonces vamos a colocar en nuestra guía la cuchilla, como decimos, ¿vale? Aproximadamente la colocamos ahí y luego, pues depende del fabricante, del modelo de guía que tengamos, a veces nos dan un sistema, como en este caso, que con esta regla ya automáticamente en la guía podemos poner el ángulo que queremos de afilado. Este otro modelo, también el fabricante nos da una plantilla con ángulos, pero yo prefiero utilizar esta para mostrar cómo lo haríamos con una guía que no tenga ningún sistema, sino, por ejemplo, como esta, que no tenemos. Entonces nos fabricamos un taquito con un corte, una muesca, con los ángulos que deseamos afilar. Aquí, por ejemplo, tengo este de 35, y luego por aquí tengo este de 29. Bueno, eso cada uno se lo prepara como le guste, como necesite. Entonces, este de 35 nos va a servir porque es el ángulo realmente efectivo de corte al que queremos llegar, pero también nos va a servir para poner el que vamos a trabajar ahora, el de 33 grados, el microbisel secundario, porque gracias al sistema de microbiseles de la guía yo voy a poder cambiar este ángulo que establezco primero y puedo poner el primario o el secundario a gusto, simplemente con esto. Entonces ahora simplemente es adaptar el dorso a esta inclinación. Es meterlo ahí y ahí mover la cuchilla hacia arriba o hacia adelante para que case bien ese sistema. Vamos a verlo de cerca. Colocamos la cuchilla, lo acercamos a la inclinación y tratamos de que coincida.
Si no coincide, gracias a este rodillo trasero que mueve la rueda, podemos levantar y terminar de ajustar la altura que necesitamos. Si lo movemos hacia abajo, vemos que baja la altura. Si no tiene este rodillo nuestra guía, que en este caso es muy cómodo, simplemente lo que hay que hacer es tirar de la cuchilla hacia atrás o empujarla hacia adelante. Lógicamente, simplemente adaptar el dorso a esa inclinación. Eso es todo. Y ya lo tendríamos. Luego hay que asegurarse igual, mirar por ahí debajo, por detrás, para ver que el filo esté en contacto con la piedra, con la superficie que apoya. Porque si se levanta uno de los dos lados es que está torcido. Con la cuchilla ya colocada en la guía, ahora mismo la tenemos a 35 grados. Lo que queremos para crear la curvatura en el filo en el microbisel secundario es que esté a 32 grados, a 33 grados, perdón, 2 grados menos. Por tanto, voy a jugar con el rodillo de atrás y voy a bajar esos 2 grados simplemente. Este es el gran beneficio que yo le veo a este tipo de guías que tienen un ajuste de microbiseles, que es muy cómodo porque en la misma posición puedes tener dos ángulos a nuestra necesidad. Ahora lo que hacemos es coger una tirita de plástico adhesivo. Yo, por ejemplo, estoy usando esparadrapo plástico, pero bueno, cualquier cinta adhesiva que resista un poco el corte de la piedra, pues es válido. Y se lo ponemos en una esquina a unos 6-8 milímetros. Bien, y ahora nos vamos a la piedra. Entonces, con esto lo que conseguimos es que la cuchilla se levante de esa esquina en la piedra y al mismo tiempo que no corte en esa esquina. Con eso lo que conseguimos es cortar más en esta esquina de forma aislada. De esta manera, ahora lo que hacemos es presión con los dedos, con cuidado de que no se nos vuelque la guía. Con cuidado, pero presión solo en ese punto. 1. De esa manera lo haríamos. Yo lo voy a hacer, lógicamente, como me gusta usar la guía, hacia atrás, pero haciendo presión en ese punto. 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Y ahora hacemos lo mismo en la otra esquina. Quitamos el esparadrapo. Ponemos uno nuevo. Esquina y nos vamos a la piedra y hacemos lo mismo. Colocamos presión solo en este punto. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Podemos observar el trazo que deja el acero en la piedra de estar cortando solo en ese punto. Cuando le hemos dado 6 veces en cada esquina con el adhesivo puesto alterno, ahora pasamos al siguiente paso. Un detalle, este adhesivo que yo le pongo es mi método. Eso se podría hacer igualmente si cogemos una tirita de plástico fino que sea de medio milímetro o algo así, y la ponemos sobre la piedra y pondríamos una esquina encima de la tira de plástico y hace el mismo efecto, ¿vale? Simplemente es información. Vale, estamos en 33 grados, microbisel secundario, ¿vale? No nos perdamos, estamos aquí, ¿vale? Hemos hecho ese paso y estamos trabajando en la piedra de 1000. A continuación, ya sin tira de plástico, vamos a dar pasadas en 5 puntos. Vamos a dividir la cuchilla, el ancho de la cuchilla, en 5 puntos. Y ahora vamos a dar en estos puntos 4 pasadas. 1, 2, 3, 4. Ahora, en este punto intermedio entre la esquina y el centro, vamos a dar la mitad, es decir, 2. 1 y 2, haciendo presión en ese punto solamente, ¿vale? La mitad de pasadas que hemos dado en la esquina. Ahora, en el centro, nada, 0 pasadas, ¿vale? Lo estoy haciendo así para que se vea, pero ya sabéis que yo lo haría hacia atrás de la guía. Entonces le damos al otro lado las mismas pasadas. 1, 2, 3, 4. Ahora, en este punto. 1 y 2. Y en el centro hemos dicho que 0. Bien, con esas pasadas, dividiendo la anchura de la cuchilla en 5 puntos, hemos conseguido cortar de manera localizada el acero en el filo de distinta manera. Entonces, lo que es importante y hay que desarrollar con la práctica es aprender a hacer correctamente la presión en cada punto. Si no la hacemos bien, pues el corte que hacemos en el filo se va a deformar y no nos va a dar exactamente lo que esperamos. No, esto no es una ciencia matemática que la guía va a hacer todo el trabajo, no, depende realmente de nuestras manos y de nuestra habilidad. Entonces tenemos que controlar esa presión para que salga igual. No nos sorprenda que después de darle las pasadas en cada punto, como entendemos, pues no nos ha quedado igual en todos lados. Pues eso es porque no hemos hecho bien la presión. Pero, por otro lado, tampoco es trascendental, porque se puede arreglar y se puede corregir. Después de hacer estas pasadas, hasta este punto que hemos dicho, en la piedra de 1000 y en el microbisel secundario. Lo repetimos para que se entienda bien y se haga correctamente.
Ahora, antes de seguir, lo que hay que hacer es precisamente comprobar esa curva que hemos creado, sin tocar nada en la guía ni nada. Cogemos nuestro taquito plano y a un foco de luz miramos el radio que hemos conseguido crear con este trabajo. Entonces debemos inspeccionar y valorar si la curva que hemos creado es mucha o a lo mejor no es nada, por diversas razones. No hemos cortado suficiente acero, el acero es muy duro, la piedra es mala, no corta, bueno, diferentes razones, da igual. Puede ser que después de dar estas pasadas vemos que no tiene curva, pues hay que repetir los pasos, nada más. Hay que volver a repetir y ya dando en cada punto las veces, los pases que necesitemos. Simplemente no requiere de otra cosa hasta que consigamos esa curva justa como debemos. Si tiene mucha curva, entonces jugaremos con los 3 puntos centrales, en el medio y los de los lados, sin tocar las esquinas. Es lógico, es sencillo. Vale, y con eso tendríamos nuestra curva controlada de esa manera. Ahora, ese es el trabajo, digamos, más delicado. Vamos ya a pulir el filo. Entonces cambiamos de piedra. Usamos una entre 2000 y 6000. Entre ese rango, cualquier número, cualquier grano nos podría valer bien. Entonces yo voy a usar una de 3000, pero porque es lo que tengo ahora para estas situaciones. Podría usar cualquier otra. Siempre con la superficie preparada. El microbisel igual a 33 grados, microbisel secundario. No cambiamos nada en la guía. Y vamos a darle el mismo número de pasadas en los 5 puntos, porque ya no queremos cambiar nada en esa curva. Si ahora cambiamos la presión en la anchura del filo con esta piedra, pues vamos a distorsionar esa curva que ya tenemos perfecta. Entonces hay que controlar bien la presión que hacemos en los puntos y dar las mismas pasadas en todos. En el centro, 1, 2, 3. En el punto intermedio, 1, 2, 3. Y en la esquina, 1, 2, 3. El mismo número en cada punto. Ahora en el otro lado. 1, 2, 3. Y en la esquina. 1, 2, 3. Con la piedra de 3000, esa piedra intermedia, lo que hacemos es suavizar el patrón de arañazos de la piedra de 1000, hacer unos arañazos más finos y menos profundos para ayudar a la transición a la piedra de asentado, a la última piedra, a la piedra con la que vamos a pulir el acero, la más fina que tengamos. En este caso vamos a usar 8000, pero a mí me gusta más usar 10000
o 12.000. Bien, un detalle, no olvidemos nunca limpiar bien la cuchilla y el rodillo cada vez que cambiamos de piedra, porque de lo contrario podemos contaminar la piedra más fina a la que nos dirigimos. Luego, la piedra de asentado siempre se puede suavizar un poco más con la pequeña piedra nagura, ya sea artificial como esta o natural como otras que hemos visto. La piedra nagura también nos sirve cuando en una sesión afilamos diferentes cuchillas, formones, y la piedra, la superficie se va envasando, se colapsa de acero porque no drena, porque es tan fina que el acero se queda incrustado. Pues con la piedra nagura liberamos ese acero y refrescamos la superficie sin necesidad de irnos a la placa de diamante y rectificar, que al fin y al cabo siempre es gasto de piedra, es pérdida económica y deja una superficie más áspera que con el pase de la piedra nagura. Bien. Ahora ya en esta piedra estamos en 33 grados. Ahora sí hay que poner el microbisel terciario para realizar el asentado. Entonces nuestra rueda de la guía ya la ponemos a 35 grados. La giramos ahí en su posición. Y ahora sí, 35 grados, microbisel terciario, la piedra de asentado de 8.000, 9.000. Y lo que vamos a hacer es igual que hemos hecho en la de 3.000. El mismo número de pasadas, la misma presión a lo ancho del filo. Entonces podemos empezar por el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, para que quede bien pulido, bien suave, 6 veces. A veces va a hacer falta más. Y ahora en los otros puntos, igual el mismo número. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos a la esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la última pasada que vamos a hacer, refrescamos un poco la piedra para quitar ese acero, es una cruz para suavizar esa curvatura. Empiezo haciendo presión en esta esquina y la voy a trasladar a esta esquina. Presión, 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 cambio presión. A un lado y a otro. Empiezo por ahí. Hago ahí y ahora cambio aquí. Ahí. Y ahora al revés. Empiezo por aquí y cambio al otro lado. De esa manera es como si hiciéramos una X para suavizar ese filo. Ya tenemos el asentado realizado con esas pasadas. Ahora ya el filo está pulido a 35 grados, que es el ángulo de corte en esta cuchilla. Lo único que nos queda es preocuparnos de la rebaba, ver si se ha eliminado con
este trabajo o si necesitamos hacer algo más y actuar en consecuencia. Para comprobar la rebaba vamos a pasar la cuchilla suavemente sobre la yema y vamos a intentar sentir si hay algo que nos raspa, que nos araña la piel. ¿Vale? Va a ser algo muy pequeñito, pero debemos aprender a sentirlo. Si no notamos nada, notamos que está suave, es posible que se haya eliminado la rebaba y eso es perfecto. Si notamos que la rebaba persiste, entonces vamos a intentar darle otras pocas pasadas igual, en los mismos puntos de presión. ¿Vale? En todos vamos a darle, por ejemplo, 3 pasadas más. Y volvemos a comprobar. Si sigue la rebaba, eso es porque es un acero un poquito blando. Blando en el sentido que es muy elástico, muy flexible. Entonces, claro, al intentar cortar el metal, hacerlo más fino, como que se mantiene agarrado. Eso suele pasar con aceros que tienen unos componentes como el tungsteno, el cromo, vanadio, todo esto típico de las herramientas de carpintería, que tienen las moléculas muy grandes. Entonces las piedras son más finas que esas moléculas y no terminan de pulir bien ese filo. Entonces, si persiste la rebaba, como decimos, lo que vamos a hacer, ya no vamos a seguir insistiendo en esta piedra porque a lo mejor lo que estamos haciendo es generar más rebaba. Sacamos ya la cuchilla de la guía y nos vamos al dorso. En la misma piedra que acabamos el dorso, la de 8000, 10000, ese grano, vamos a dar unas pocas pasadas, empezando con el filo siempre fuera, porque consideramos que la rebaba está en esta posición, es como si estuviera hacia abajo. Entonces, si lo ponemos directamente en la piedra, vamos a aplastar esa rebaba, por pequeña que sea, y eso puede causar micromellas en el filo. Entonces, siempre fuera de la piedra, y al tirar de la cuchilla, la rebaba se levantará para debilitarla y que finalmente se vaya por sí sola. Lo que nunca se debe hacer es pellizcar la rebaba, pellizcar el filo para comprobar si hay rebaba, porque eso lo que hace es estropear. Si la rebaba no se elimina con un abrasivo lo más fino posible, sino que se elimina de una manera tosca, de una manera bruta, lo que causa son micromellas en el filo. Es el efecto. Bien. Ponemos ahí. Tiramos hacia atrás, levantamos. Otra vez. Tiramos hacia atrás y levantamos. Y ahora podemos dar ya unas pocas pasadas entrando y saliendo de la piedra, como hicimos en la preparación del dorso.
pasadas laterales cortas con muy poquita presión para ayudar a eliminar esa rebaba. Finalmente, si ahora pasamos el dedo, no vamos a notar ya nada. Puede que la rebaba haya quedado ahora girada hacia arriba, pero ya es prácticamente invisible. Lo que podemos hacer es, en la palma de la mano, voy a pasar el filo de esa manera, girándolo por el bisel. Y ahora vuelvo a la piedra. Y ya lo tendríamos. Y con eso estaría concluido el afilado completo de una cuchilla de cepillo occidental. Por último, lógicamente, es proteger la cuchilla para que no pase lo que tenía la cuchilla antes de hacer esta restauración, que es protegerla con aceite de camelia japonés. Bien, y ahora solo queda probar la cuchilla, porque hay muchas maneras de ver si hemos afilado bien las herramientas, pero a mí realmente la manera que más me gusta y que realmente me demuestra que el afilado es efectivo es probándola de manera real. Entonces aquí tenemos nuestra cuchilla y estos días he construido este cepillo de madera porque en el taller, al ser una carpintería japonesa exclusivamente, pues no tengo cepillos occidentales para probarla. Entonces he construido este ejemplo, ¿vale? Ya de paso vamos a ver cómo colocar la cuchilla en el cepillo occidental para usarla. Bien, lo ideal es colocar el bloque en una superficie plana, que no estropee nada. A continuación introducimos la cuchilla hasta que notemos que toca el fondo y colocamos la cuña de madera. Los cepillos de madera occidentales pues tienen un mecanismo más simple y más parecido a los cepillos japoneses. La diferencia simplemente es que para sujetar la cuchilla pues necesitamos una cuña. Los cepillos metálicos occidentales tienen una rueda para ajustar la profundidad de la cuchilla, una cuña
que se aprieta con un gatillo para sujetar la hoja al cepillo, tienen un ajuste lateral de la cuchilla, tienen luego otros tornillos en la cama para mover hacia adelante o hacia atrás este bloque que sujeta la cuchilla, que sirve para cerrar la lumbrera, ¿vale? Tienen una serie de mecanismos basados en tornillos y palancas. Pero en los cepillos de madera pues es todo más simple y se basa más un poquito en nuestra habilidad para afinarlos. Bien, aparte de ajustar cómo vamos a hacer la cuchilla, siempre debemos comprobar con una regla que los cepillos de madera y de metal igual, pero los de madera que se mueven más la base, pues debemos comprobarlo con una regla, que sea plana su base. Y sobre todo el punto delantero, delante del filo, es el punto más importante. Debemos comprobar en varios puntos, ¿vale? A lo ancho de la suela, de la base, y también a lo ancho, en varios puntos, ¿vale? Habría que comprobarlo y ver a la luz que está correcto. A continuación, que tenemos ya la cuchilla colocada de esa forma, vamos a sujetar el cepillo de esta manera, cogiéndolo de aquí delante, le damos la vuelta y así tenemos un campo de visión que nos permite ver cómo asoma el filo por la lumbrera. Y desde este punto, con la otra mano que tenemos libre, podemos ajustar la cuchilla golpeándola a un lado, golpeándola al otro o golpeándola por detrás para que profundice más. Si queremos sacarla, lo que hay que hacer es golpear el cepillo en la parte de atrás, ¿vale? Entonces debemos aprender a mirar y con la visión ver ese filo donde queda. Ahora mismo está, como tengo ahora mismo la cuchilla, si imaginemos que esto es el filo, pues ahora mismo la tengo así torcida. Entonces tengo que golpear en esta esquina para que se me enderece. Entonces golpeamos en ese lado, ¿vale? Ahí. Ahora sobresale mucho. Golpeamos un poquito ahí. Esto al principio parece un poquito engorroso y nos puede hacer perder la paciencia, pero con la práctica es algo rutinario. Por ahí parece. Finalmente, cuando estamos satisfechos con el ajuste del filo, le damos unos golpecitos a la cuña para que termine de apretar bien, ¿vale? Ahí está. Y ahora ya lo probamos. Para usar el cepillo occidental, lo agarraremos por el mango trasero y es conveniente poner el dedo índice señalando la dirección de cepillado. Luego, la mano más importante es la izquierda realmente, que debe hacer buena presión delante del cepillo, delante de la cuchilla, y esta mano derecha simplemente lo que debe hacer es guiar el cepillo de forma lineal, que no se tuerza de esa manera, para que vaya completamente recto. Este brazo va pegado del cuerpo. Bueno, una viruta. Ahí, una viruta más o menos decente para trabajar con precisión. Vemos que a los lados de la viruta se deshilacha un poco, ¿verdad?
Eso es porque como tenemos una curvatura, a los lados va perdiendo grosor y cada vez es más fino. Como este acero no es gran cosa, es la verdad, pues quedan unas micromellas que a pesar del esfuerzo en el afilado, el acero no acepta mejor afilado y entonces nos quedan un poquito rasgadas las virutas, pero claro, llegando ya pues a centésimas de milímetro muy bajas, así que yo creo que está bastante bien con eso. Buena presión delante, el cuerpo encima del cepillo, este brazo pegado, no se nos tuerce, va en línea y avanzamos con el cepillo. No nos estiramos, sino que debemos ir dando pasos según avanzamos con el cepillo. De esa manera controlamos las pasadas. Cuando vemos que hay quien cepilla así en oblicuo, de esta forma, bueno, eso no tiene mucho sentido a priori de forma técnica, porque al poner el filo oblicuo a la superficie no controlamos el corte, no sirve para nada la curva que hemos afilado. Entonces, eso, el poner el cepillo oblicuo tiene su aplicación, pero es muy específica y no es lo normal ni es necesario. Así que bueno, yo creo que eso es todo lo que necesitamos de momento saber sobre el cepillo occidental y el afilado de su cuchilla. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.